Bienvenidos, bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. En Chile el referéndum aprobatorio está en auge. El 25 de octubre los chilenos decidirán si van a un proceso constituyente o constitucional, pero también ya vive el recuerdo de lo que fue la desobediencia civil iniciada el 18 de octubre del año pasado, con manifestaciones y, por supuesto, la arremetida brutal de los carabineros. Y por eso nos preguntamos, ¿es posible imaginar una nueva ola de protestas como la del año pasado y la reacción del régimen neoliberal de Sebastián Piñera? ¿Hasta dónde estas semanas serán de tensión y de un intenso debate público que tenga su efecto en el referéndum? De esto queremos conversar con el politólogo chileno Juan Carlos Leighton, con quien nos comunicamos ya allá en Santiago de Chile. Juan Carlos, qué gusto tenerte por acá de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Orlando? Solamente un punto. Mi apellido es Gómez Leighton. Es verdad, hacemos la corrección. Juan Carlos Gómez Leighton, exactamente, así es. De entrada te pregunto, Juan Carlos, en esta perspectiva, el momento actual que vive Chile, ¿cómo lo diagnosticas? ¿Cómo lo configuras? ¿Cómo se vive esta situación política y al mismo tiempo socioeconómica? Bueno, estamos todavía situados en la coyuntura crítica que se abrió hace un año atrás con todo lo que fue la irrupción insurgente de los sectores populares y ciudadanos en contra del neoliberalismo. Esa coyuntura no se ha cerrado, todavía sigue abierta, todavía sigue generando diversas grietas sobre el aparato institucional y político del neoliberalismo chileno. Al mismo tiempo, estamos en medio de la pandemia. La pandemia en Chile no se ha terminado como en ningún otro lugar del mundo, ni de América Latina. Han estado, ¿cierto?, manejando desde parte del gobierno un proceso de volver paso a paso, se llama el programa que ha instituido el gobierno de Piñera, para volver a una cierta normalidad bajo ciertas condiciones que en realidad son más bien tenerosas para la población porque no están dadas las condiciones adecuadas para una vuelta segura. La posibilidad de un rebrote, como ha sido también visto en otros lugares, también está presente en la sociedad chilena. En términos socioeconómicos, el país sufrió, por decirlo así, un veranito de San Juan, producto del retiro del 10% de millones de chilenos para enfrentar la situación económica que vivían en sus hogares, lo cual reactivó de alguna manera la economía. Eso fue como una medida de introducir una gran cantidad de dinero a la economía chilena, lo que reactivó, pero hoy día vuelve a caer en una situación muy negativa, con un 12,9%, casi un 13% de fuerza de trabajo cesante, con muchas dificultades para el aparato productivo en general. El proceso económico no se ve nada bien, fundamentalmente porque las medidas adoptadas por el gobierno de Piñera han sido siempre a favor del gran capital, del empresariado o medidas neoliberales que solamente profundizan las condiciones negativas de la existencia de los chilenos y chilenas. En ese marco, en ese marco se ha dado cierto comienzo al proceso constitucional que nos lleva a una primera etapa que es la participación de la ciudadanía en el plebiscito de entrada para aprobar la idea de modificar o no la constitución política de 1980-2005. Ese punto está en controversia en este momento en Chile. Se han conformado diferentes grupos que apoyan ya sea el rechazo, aprueban ya sea el apruebo, pero también, y esto es lo distintivo con respecto a otros momentos de la historia política electoral chilena, se ha ido configurando fuertemente, por decirlo así, una tercera posición que rechaza de plano el plebiscito del 25 de octubre por considerarlo que solamente viene a prolongar la dominación neoliberal, ya sea aunque gane el apruebo o aunque gane el rechazo. El tema Hacer una central es... consulta, Juan Carlos, porque evidentemente antes de profundizar más en el tema, hay un elemento que es muy importante. La clase política, la élite política chilena
tienen una capacidad de irse reconfigurando, de adaptarse a las nuevas condiciones para no mover nada. Es decir, eso ha sido como la tradición de los últimos quizás 20, 25 años, creería yo. Esa es mi opinión personal. Y en esta lógica, en este momento y en esta etapa frente al referéndum aprobatorio, parecería que también es lo mismo. Es decir, hay un sector de la derecha que dice, vamos por el apruebo, pero, ojo, ese proceso constitucional será a nuestro modo y no al que quiere la izquierda o los sectores progresistas. Si es así, entonces se parecería, digo yo, estamos en un camino con todas las posibilidades de avanzar para no mover nada. ¿Es posible eso? Sí, aquí hay un elemento fundamental en el caso chileno que no ha sido expuesto o no ha sido analizado en la profundidad que se debe. Si uno observa todos los demás procesos constituyentes que se abrieron en América Latina, en la historia reciente a partir del año 91, si es, con el caso colombiano, el caso venezolano, el ecuatoriano y el boliviano, todos tienen un elemento fundamental que en Chile está a media, que no se ha producido, que es el desfonde, la desaparición completa del sistema de partidos que predominaba al momento del proceso constituyente. Es decir, en Venezuela hay una caída total y completa del sistema de partidos que se había configurado en el punto fujismo. En Bolivia pasa exactamente lo mismo, desaparición del sistema de partidos que había configurado la democracia pactada, y lo mismo en Ecuador, que también el sistema había desaparecido al momento de la emergencia de la revolución ciudadana del presidente Rafael Correa. De manera que en Chile ese fenómeno de caída del sistema de partido no se ha producido. El sistema de partidos sigue reproduciéndose y sigue manteniendo el control del hilo político, del proceso político en Chile, a pesar de los bajos niveles de credibilidad y de aceptación que tiene al interior de la ciudadanía. Un 3 o 4% de la ciudadanía son partidarios o están adheridos a los partidos políticos, pero estos se mantienen. Y eso es lo que le da continuidad al sistema chileno. Eso es lo que hace que el sistema chileno político no caiga, no se derrumbe y dé paso a un proceso destituyente, dé paso a la formación y constitución de una asamblea constituyente de carácter rupturista, revolucionaria, popular, inclusiva, etcétera. Eso no ocurre. Y quien maneja los hilos de este proceso son justamente la élite política representada en la clase política tradicional, tanto de gobierno como de oposición. Es decir, aquí hay un acuerdo entre los partidos políticos de oposición y los partidos políticos de gobierno que concordaron realizar este proceso. Por esa razón, ¿cierto? Hoy día hay una oposición que surge desde los márgenes del sistema y que no considera que el acuerdo establecido el 15 de noviembre del 2019 sea pertinente, sea legítimo y oportuno para dar soluciones reales, efectivas a la sociedad chilena, porque en Chile no se requiere solo un cambio de constitución política, se requiere un proceso de transformación mucho más profundo. Y eso Pero es lo que tú precisamente sobre dices. eso, evidentemente, Juan Carlos, hay un elemento que es muy importante y gracias que lo menciones porque en América Latina esta discusión parecería que no está latente, ni siquiera entre los sectores progresistas. Y me refiero a lo siguiente, los movimientos sociales empujan, forjan, desarrollan procesos políticos, pero quienes deben aplicarlo y a veces capitalizarlo son los partidos políticos. Pero en Chile parecería que los partidos políticos no salen del margen o del encuadre del neoliberal, sean progresistas, sean de derecha o sean de centro derecha. Y ahí te pregunto entonces, todo el movimiento social chileno, también cuando fue el referéndum anterior, se movilizó y sacudió algunas membranas del circuito social chileno. Ahora incluso tiene muertos, tiene heridos, tiene un dolor profundo, tiene afectados por la pandemia. ¿Crees que esto también de alguna manera sensibilizará a los partidos políticos, les moverá en algo el sentido racional de la postura que tienen frente a la realidad? Mira, hoy día es 5 de octubre
Hoy día se conmemoran, se celebran, ¿cierto?, 32 años del plebiscito de sucesorio realizado en 1982. Los partidos políticos opositores a la dictadura militar en aquel instante habían organizado y se habían organizado en el Comando por el No, en la cual triunfa. Pero ese conglomerado de partidos políticos que eran parte de lo que fue la lucha contra la dictadura, donde en la dictadura genocida cívico-militar de Pinochet se habían producido muertos, desaparecidos, exiliados, etcétera, una violación sistemática de los derechos humanos. Esos partidos políticos entraron en esa arena, entraron en esa institucionalidad, a pesar de todo lo que se vivió la dictadura, y concordaron, pactaron, arreglaron, negociaron, ¿cierto?, la forma de salida del dictador, que cabe señalar que no se fue, sino que se cambió de edificio, se fue desde la Moneda a un edificio que está al frente del Palacio de la Moneda, que es el Ministerio de Defensa. Ahí se fue Pinochet. Por lo tanto, los partidos políticos no tienen sensibilidad política para dar cuenta de lo que está ocurriendo al interior de la sociedad chilena. Están totalmente desligados, desconectados de lo que quiere la ciudadanía en general, que quiere una transformación radical de lo existente. Pero ellos están afanados en el proceso de construcción de lo que es el plebiscito del 25. Por lo tanto, lo mismo que ha ocurrido recientemente en las discusiones que se dan al interior de las fuerzas opositoras con respecto a levantar candidaturas o no unitarias, qué sé yo. Pero ellos están viviendo su propio mundo. Ellos viven en una burbuja que no da cuenta de lo que están haciendo los sectores populares, los sectores sociales que hoy día en los territorios están realizando una oposición contrahegemónica al poder constituyente que se nace, o mejor dicho, el poder constitucional que nace del poder constituido, que desde tanto del gobierno de derecha como de los partidos políticos que están presentes en el Parlamento. Esa es una Ajá. contradicción que tiene el sistema político chileno, que tiene la sociedad chilena actualmente. Es una contradicción que vamos a ver cómo se resuelve el próximo 25 de octubre, si es Eso capaz de la precisamente, Juan ciudad. Carlos, veámoslo en la segunda parte de este programa porque me interesa mucho este punto que acabas de mencionar. Hagamos solamente la pausa y enseguida volvemos para seguir conversando con Juan Carlos Gómez Leighton, politólogo chileno de gran prestancia intelectual y teórica para entender lo que estamos viviendo en América Latina y en particular en su país, en Chile. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Y nos conectamos con Santiago de Chile. Ya se encuentra Juan Carlos Gómez Leighton, politólogo, y aquí nos dejó con una picazón con lo último que decías en la primera parte, porque evidentemente, como están las cosas en Chile, el referéndum del 25 de octubre se convierte en un parteaguas, según los que desean cambiar la realidad. Pero en otros también se plantea en un reto para readecuar el bloque de poder que sostiene el modelo neoliberal. ¿Tú crees que efectivamente hace falta, mejor dicho, una movilización mucho más aguda que impida que esta élite chilena se ratifique y afirme su modelo antes que cambiar y perder sus privilegios? Y mira, yo estoy totalmente de acuerdo con la afirmación que señala que es la de modificar, cambiar, alterar, sacar, de, dejar del poder político a las élites dominantes actuales. Mientras las élites neoliberales, políticas, económicas, empresariales, culturales, intelectuales,
intelectuales y de los medios de comunicación sigan teniendo el control de la sociedad chilena, el neoliberalismo en Chile no va a llegar a su fin. Lo que nosotros hemos realizado, lo que la ciudadanía popular e insurgente desde octubre del año pasado hasta la fecha ha hecho, son solamente grietas en una gran muralla de dominación, pero el muro de la dominación neoliberal no se ha derrumbado. Y esto es lo que intenta hacer, ¿cierto? El plebiscito. El plebiscito viene a ser como una suerte de restauración del muro. Es como reparar las distintas grietas que se le han abierto. Es decir, eso es lo que busca la élite política chilena. Claro, evidentemente, y eso no lo discuto, va a ganar el apruebo. Y va a ganar la idea de hacer una convención constitucional elegida. Pero no va a ser posible que en esa convención logren posiciones de poder los grupos rupturistas, los grupos más progresistas, los que buscamos la radicalización del proceso. A eso va a quedar contenido y lo más probable que desde afuera tengamos que observar cómo se repara los muros de la dominación. Porque todos los que van a ingresar, de una u otra manera, son partidarios de mantener, si bien es cierto, corregido el neoliberalismo, pero mantener el sistema capitalista. Y acá lo que tiene que darse una idea fundamental, Orlando, es que el sistema capitalista es el responsable de la devastación, como lo he dicho en otros momentos, de la devastación humana como de la devastación de la naturaleza. Es el capitalismo el que nos tiene al borde de una crisis civilizatoria. Es el capitalismo que nos tiene al borde casi de la desaparición como civilización humana. Y por lo tanto, seguir manteniendo el capitalismo es como seguir dándose tiros en los pies, es seguir soportando masoquistamente un régimen que nos hace mal a todos y a todas. Por lo tanto, tenemos que cambiarlo. Y eso no se va a hacer posible en la forma como estaba dibujado el plebiscito. ¿Por qué? Porque te quiero señalar, Orlando, de que el plebiscito fue acordado por todos los partidos que están en el Parlamento, con algunos que no participaron y que después se incorporaron a participar. Está arreglado por una ley, la ley 21.200, que es la que modifica la constitución actual para hacer posible ese proceso. Pero ese conjunto de leyes establecidas en la ley 21.200 contiene una serie de restricciones, limitaciones que hacen imposible hacer, hacer la transformación total a partir del cambio constitucional. Entonces, Y Juan todos Carlos, yo sabemos, pensando que es esa la lógica, ¿qué sentido tendría tanta movilización, tanto derroche de energía popular, de un clamor social generalizado en Chile de que cambien las cosas? Porque obviamente la pandemia agudiza, no solamente en Chile, pero particularmente en Chile agudiza mucho más la desigualdad y la exclusión social. Entonces, esto sería como una nueva frustración para los chilenos. ¿Cómo quedamos en ese plano? no, yo creo que esto no es una nueva frustración y no debiera convertirse de ninguna manera en una frustración. Todo lo contrario, yo creo que la ciudadanía popular, la ciudadanía insurgente, la política desde los márgenes, los grupos que hoy día se han organizado durante largo tiempo en los márgenes del sistema, hoy día son los protagonistas principales. Fíjate tú que el joven, que ahora aprovecho de rendirle un homenaje a su presencia, a su valentía para estar frente a una fuerza represiva como son los carabineros de Chile, exponer su cuerpo y ser violentamente arrojado desde un puente sobre el río Mapocho al vacío, ese joven merece todo nuestro respeto y consideración. Pero ese joven es un joven de 16 años. Esos son los jóvenes que están haciendo la movilización. Esos son los jóvenes los que están dando la lucha. Esos son los jóvenes que participaron desde los márgenes en la insurgencia del octubre. Sin embargo, la clase política, de una manera, pero traicionera, no les permite
participar en el plebiscito a los jóvenes. No les permite participar en política porque rechazaron la posibilidad de que los jóvenes mayores de 16 años pudieran participar en el plebiscito o pudieran participar activamente en política como ciudadanos en plenos derechos políticos. Pero entonces, en ese sentido, son esos jóvenes los que están llevando el proceso de rebelión. La insurgencia no está dada por los militantes de los partidos políticos, que podrán haber, por supuesto, siempre hay. Pero lo que pasa es que las direcciones de los partidos políticos toman decisiones en contra de aquellos sectores que hoy día son los que hacen la potencia de la rebelión. Y esa rebelión se va a mantener porque a pesar del encierro que tú bien señalas, Orlando, la potencia revolucionaria, la potencia insurgente se ha mantenido durante todo este tiempo y por eso hoy día yo le señalaba al comienzo de esta entrevista de que comienza a conformarse, a constituirse una tercera posición y esa tercera posición es decir, no queremos nada con aquellos que están con el apruebo, no queremos nada con aquellos que están por el rechazo, porque es la continuidad bajo otro ropaje, bajo otra vestidura. Es como el dicho, si, aunque la mona se vista de seda, mona queda. Y así va a ser la dominación neoliberal si no somos capaces de vestirla o destruir ese vestido para construir otro. De Pero manera Juan que hoy Carlos, yo te día planteo ahí la otra pregunta desde la duda, siempre será la duda y la sospecha. ¿Los jóvenes de ahora no repetirán o no reproducirán aquello que hicieron los jóvenes en el 2011 también? Y tenemos el caso de Camila Vallejo, que por ejemplo ha tenido posturas bastante centristas, que no ha tenido una postura en la dimensión revolucionaria que algunos aspirarían y que también ha provocado disputas internas en el Partido Comunista de Chile. Por ejemplo, ¿no se reproducirá eso? ¿No hay una especie de reciclaje político de figuras que entran de rojo y terminan siendo un poquito celestes, amarillas o rosadas? a ver, Orlando, esa pregunta es muy buena porque me permite explicitar algo que en la sociedad chilena también ha ido dando y se ha ido estructurando. En Chile existen dos sectores, si tú quieres, de ciudadanos políticos, los que participan en la institucionalidad y los que no participan en la institucionalidad. Los jóvenes que hacen la rebelión del 2011, donde está figura, ¿cierto?, destacada en ese momento Camila Vallejo, como también Giorgio Jackson, Boric, Gabriel Boric y otros tantos jóvenes que conforman parte de la élite política de Chile y son parte de la élite política dirigente y por lo tanto ellos son a su vez dirigentes de partidos políticos o miembros o militantes de partidos políticos. George Jackson funda un partido político que es la Revolución Democrática. Boris también desarrolla la izquierda autónoma y una serie de organizaciones porque él ha ido pasando de uno a otro lado a medida que cambia sus posiciones políticas, funda partido. Pero ellos son parte de esa élite institucional la que ha estado de acuerdo con ese tipo de orden y lo único que hacen es hacerle modificaciones. Fueron los que acordaron y votaron, entre otras cosas, las leyes represivas que hoy día afecta a la movilización social en Chile. Pero hay otro sector, otro grupo, otro grupo de ciudadanos que se ubica fuera de la institucionalidad política neoliberal establecida hace 30 años. Esos grupos son distintos, no están aspirando a ser diputados, no están aspirando a ser senadores, no están aspirando a ocupar un cargo público dentro del orden establecido. Esos grupos, esos sectores, que también hay jóvenes, también hay adultos jóvenes, hay también adultos de la tercera edad, ¿cierto? Están luchando por construir algo totalmente distinto. Por lo tanto, en esos jóvenes no se corre el temor de que vaya a pasar la institucionalización que hicieron los grupos de la lucha del 2011, sino que va a haber otra manera de entender y de prepararse para construir una sociedad radicalmente distinta. Por lo tanto,
Por eso esos son los jóvenes que hoy día plantean que no queremos nada con el Frente Amplio, que no, ni siquiera se preocupan de nombrarlo, si tú quieres. Yo lo nombro porque estoy haciendo un análisis, pero esos grupos ni siquiera se preocupan de lo que haga el Frente Amplio, lo que haga la agrupación del Chile Digno, lo que haga. No, ellos están preocupados por conformar, acumular fuerza, plantearse, construir un poder constituyente desde abajo, construir una posición política sólida en la cual sea anticapitalista, ecosocialista, es decir, es otra forma de pensar la sociedad chilena. Y eso es lo que hoy día se está evidenciando. Chile se acostumbró desde 1978, digo, a pensar de dos maneras. Una era la A o la B, y así fueron pensando hasta ahora. El sistema binominal volvió a reforzar esa idea de pensar dicotómicamente, pero hoy día la posibilidad de la revuelta, de la insurgencia, ha posibilitado entender que la política no se reduce a dos opciones, pueden haber muchas más opciones. Y por eso hoy día crece en el interior de la sociedad chilena una tercera posición, una tercera visión, una tercera posibilidad histórica que puede construirse que no sea la que los partidos políticos y la élite política han concordado en este momento. Muchísimas gracias, Juan Carlos. De verdad es muy importante lo que acabas de mencionar. Nos ilumina un poquito más de lo que entendemos y sabemos de Chile por fuera de ese país al que queremos tanto. Muchas gracias, Juan Carlos. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Gracias a ti, Orlando, y siempre dispuesto a conversar sobre estos temas porque creo que son muy interesantes. Gracias, Muchísimas Orlando. gracias, Juan Carlos. De verdad, muy importante lo que acaba de mencionar el politólogo chileno Juan Carlos Gómez Leinto, con quien, por supuesto, insisto, se puede hablar mucho sobre estos temas y con gran criterio y con gran condumio, así, de verdad. Bueno, nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.